Hola, hola, buenas tardes. Buenas, ¿Qué tal? ¿Todo bien? todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Ya se viene la época de parciales. Hola Ángeles, ¿qué tal? Hola, profe, buenas tardes. Me conecté a las 6 menos 5 porque yo tengo un curso que doy de postítulo en el Colegio de Médicos que es a las 18. Y me confundí. Menos mal que me confundí en este y no me confundí en el otro, que el otro es 18:30. No, No, el otro es a las 18, este es 18:30. Menos mal que no me confundí en el otro porque me había conectado. Siempre trato de conectarme unos minutos antes, no tanto. Pero bueno, ya está. Hola, profe. Hola María, ¿cómo estás? Bien. ¿Todas ¿Vos? bien? Sí, no me ando la compu, así que me tuve que meter del celu. Ah, bueno, yo tuve un técnico acá porque se me venció la licencia de Office y me había quedado sin acceso a la mayor parte de las cosas que tengo en forma de Word, planillas y demás. Fue hace un ratito. Acá estoy con el café que ustedes no me dan. Bueno, esperamos que se conecte Lorena y arrancamos puntuales. ¿Cuándo es el parcial? El segundo. ¿20? el 29 creo. 29. A ver, viernes 17, viernes 24, viernes primero. Así que es un miércoles. No, Sí, sí, miércoles 29. ¿A qué hora es? a las 15 creo que dijo Medel. ¿Escrito? Sí, Como la vez anterior. sí. Bueno, fenómeno. Entonces nosotros tenemos este encuentro. Hola Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te llegaron mis saludos? Hola, ¿qué tal? ¿Te llegaron Sí, mis saludos? estaba buscando el cargador, que me estoy quedando sin batería. Bien. Tenemos este encuentro y el del miércoles 22. El miércoles 22 lo hacemos para repasar entonces. ¿No? Fenómeno. Sí. Bien. Entonces el encuentro de hoy lo vamos a dedicar al derecho internacional humanitario. Yo voy a hacer una introducción conceptual sobre qué es el derecho internacional humanitario, cómo nace, dónde está instrumentado. Voy a hablar particularmente de las convenciones de Ginebra y la relación que tiene con el derecho internacional humanitario. El derecho de los conflictos armados en realidad es uno de los temas de derecho internacional público de más vieja data, porque la guerra fue una de las primeras materias, origen de las normas consuetudinarias del derecho de la guerra, un capítulo muy, muy antiguo del derecho internacional público, ¿no es cierto? Nosotros, de 150 años para acá, 120 años para acá, en realidad distinguimos en dos grandes materias del derecho de los conflictos armados. Uno se reconoce como una expresión latina que es el jus ad bellum, que es el derecho a la guerra, que yo creo que ustedes lo han visto en la parte general, no conmigo, pero con algún otro colega. Y el jus in bellum, que es el derecho o las normas bajo las cuales se desarrollan los conflictos armados, que son dos dimensiones distintas. ¿Qué era el jus ad bellum? Seguramente ustedes lo recordarán. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que este tema lo hayamos visto ya con Florencia, la clase pasada? No lo sé. Es lo de la conferencia de Bruselas, después la convención de Ginebra. Sí. Sí, lo vimos con Florencia. Ah, bueno, porque lo tenía Ella asignado. Lo nos tenía dio los asignado delitos yo. y los crímenes. Claro, Los lo No, tenía. sí. y después el viernes pasado nos dio esto, nos Ah, dio ese no fui. el derecho internacional humanitario. Lo lamento, yo lo tenía asignado este tema junto con Derecho del Mar.
No me Ok. acuerdo qué leyes eran. Bueno, sí, justamente les iba a hablar de eso, es decir, de las diferenciaciones que existen entre las dos dimensiones y qué se entiende por el derecho internacional humanitario. Bueno, no, disculpen la falta de coordinación, pero casualmente yo lo había chequeado, ¿cuándo fue? En ocasión de nuestro último encuentro el miércoles, que yo les adelanté que íbamos a ver el tema del jus ad bellum y el jus in bellum, para diferenciar lo que era el derecho a la guerra y de las convenciones de Ginebra. Bueno. Es que creo que nosotras, cuando ella nos lo empezó a dar, creo que Angie le dijo que usted había dicho que lo iba a dar, y dijo que después hablaba con usted. Pero bueno, veo que... Habló conmigo, y bueno, es más, tampoco nunca me comentaron en qué situación que habían quedado otros temas de derecho internacional. Bueno, ¿les quedó alguna duda de esto? Vamos a hacer la inversa, ¿no? Yo pensaba, bueno, justamente diferenciarles, ¿no? Que no sé si les quedó claro como objetivo que en realidad no se trata esta materia del derecho internacional humanitario de cuándo hacer la guerra, o sea, no es el derecho a... No es la licitud de la guerra que está en la Carta de las Naciones Unidas en el punto 2.4, no es la excepción de legítima defensa, no se trata... Estoy en clases, Sergio, no puedo atender. Ok. No se trata de las facultades que tiene el Consejo de Seguridad en el capítulo 7 de la Carta, no se trata de saber lo que tradicionalmente se ha llamado guerra justa, es decir, cuándo una guerra es legítima o no es legítima, cuándo se configura la legítima defensa o no, sino que el jus in bellum es, digamos, la humanización de los conflictos armados. Les ha quedado claro que el derecho humanitario tiene dos grandes vertientes, ¿no es cierto? Una es la de las conferencias de La Haya. ¿Qué temas se tratan en las conferencias de La Haya con ese antecedente de la conferencia de Bruselas de 1874 que citaba Abril? Que todas las partes tienen derecho a elegir los métodos y medios, pero que no es ilimitado. Puede ser. No es que está bien, no es que tengan derecho a elegir, sino que son distintas obligaciones que se imponen a los estados con respecto a los medios y a los métodos de combate y, digamos, los dispositivos para el cumplimiento de las leyes de la guerra. Está bien, el principio es en general que los medios de combate no son ilimitados. Y de hecho la conferencia de La Haya no imponía muchas prohibiciones, sobre todo porque, por ejemplo, en la época de las conferencias de La Haya son dos, una de 1899 y otra de 1907. El contexto de las conferencias de La Haya, fíjense ustedes que es el contexto de la preguerra mundial. Ahí había, por ejemplo, determinados países que ejercían presión para reglamentar de una manera el derecho a la guerra, especialmente potencias coloniales y navales como Inglaterra y como Francia, y un grupo de países que querían quedar, digamos, a resguardo justamente de la aplicación del derecho de la guerra. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, no existía todavía la aviación como mecanismo de destrucción masiva, no existía todavía la bomba atómica. Entonces, esas fueron realidades técnicas que fueron inmediatamente posteriores y que hizo que, digamos, la Convención de La Haya quedara en cierta forma desactualizada, en forma bastante inmediata posterior. Y que en realidad, digamos, la humanización de la guerra viniera por otro lado y por la otra vertiente, que no se vincula con estos aspectos más jurídico-políticos que tiene que ver con la conducción de la guerra, es decir, que tiene que ver con
la intervención del derecho penal internacional en la interacción del conflicto armado entre beligerantes, sino que lo que tiene que ver es en otro tipo de intervención, porque ¿de qué trata Ginebra en definitiva? De que puede ser que como que las personas que no están involucradas en la guerra se los trate con hostilidad, Con humanidad, es con decir, a humanidad. ver, exactamente. Así como la vertiente de La Haya impone obligaciones de abstención de los estados en relación a los medios y a los métodos de combate, es decir, en la conducción de las hostilidades, Ginebra tiene otro material, que es imponer determinadas obligaciones de asistencia y de protección, especialmente a las personas que están fuera de combate. Si ustedes ven las convenciones de Ginebra van teniendo distinta segmentación, es decir, distintos grupos que son los destinatarios de esas obligaciones de asistencia y de esas obligaciones de protección. ¿Quién asume las obligaciones de asistencia y de protección? Los ¿Quiénes estados que están en Los guerra. estados. Exactamente, los estados beligerantes, los estados que están en guerra. ¿En favor de quién? Bueno, en favor de, en definitiva, como dijo Abril, ¿de quiénes? De los civiles que no forman parte del conflicto armado. Exactamente, de individuos, algunos civiles y otros no, porque las convenciones de Ginebra, digamos, se van desglosando y se van dirigiendo a distintos grupos de personas. Por ejemplo, la primera convención de Ginebra, ¿a quién se dirige? Por ejemplo, ¿qué categorías de personas? ¿A civiles o a beligerantes? O a combatientes, me refiero cuando beligerantes. Cuando digo A combatientes. a combatientes, muy bien. Se refiere a distintas categorías de combatientes. Se refiere, por ejemplo, a heridos y se refiere a, no a prisioneros, sino fundamentalmente a heridos en campañas terrestres, o sea, a lo que es Fuerzas Armadas de Tierra. La segunda convención de Ginebra se aplica a heridos y también se aplica a náufragos, porque se refiere a las fuerzas armadas en el mar. La tercera conferencia, por ejemplo, ¿a quién se refiere? Se refiere a los prisioneros de guerra. O sea, va generando distintos estatus con distintas categorías. La cuarta convención de Ginebra, que es muy importante, se refiere a, esa sí, a la población civil de los territorios ocupados. ¿Qué va generando? Lo que va generando son distintas obligaciones de trato humano. ¿Qué entendemos por trato humano? Bueno, a ver, la concepción de la guerra, la concepción contemporánea de la guerra, no es la concepción de guerra total, porque acá, digamos, en cierta forma, hay dos cuestiones. Hay una concepción de la guerra como guerra total, que es la guerra entre sociedades, como se hacía en la antigüedad. ¿Quién era el enemigo en la antigüedad? El enemigo eran todas las personas que pertenecían al otro bando y todas las propiedades del otro bando, incluido su territorio. Es el concepto de guerra total. Voy por todo y destruyo todo. Destruyo los medios de producción, hago sufrir o elimino a la población civil, me apropio, destruyo, quemo. O sea, tierra arrasada. En cambio, la concepción contemporánea de la guerra, que es una concepción más bien rusoniana, es una concepción que arranca en la Edad Moderna, es que la guerra no es entre poblaciones. La guerra es una guerra entre estados y es entre profesionales, donde el otro, o sea, a ver, parto de una plataforma de alteridad y de la humanidad, donde el otro es un combatiente. Pero cuando el combatiente, como dijeron bien ustedes, queda fuera de combate porque es herido, porque es prisionero, o por algún otro motivo, entonces, atrás de ese combatiente está la persona.
Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Ginebra? Lo que viene a hacer Ginebra es, digamos, imponer el compromiso a los beligerantes de, ya sea un combatiente, o ya sea una población civil de alguna forma sometida, o que no participa directamente de las hostilidades y se quedó en el medio, entonces generar un conjunto de normas que respeten básicamente el bien jurídico vida, básicamente la integridad psicofísica, y básicamente los atributos de la personalidad. O sea, fíjense que, digamos, ese sería la base triple, ¿sí?, de compromisos básicos con respecto a cuáles son esas, por dónde pasan esas obligaciones de asistencia y esas obligaciones de protección que los estados parte de la Convención de Ginebra asumen como partes beligerantes en beneficio de estas distintas categorías de individuos. Entonces, si una población es sometida, bueno, no se la destierra, no se la expropia, hay inclusive ciertas garantías procesales, se prohíben, me refiero a los beligerantes fundamentalmente, ¿no? Se prohíben las ejecuciones sumarias, la asistencia con respecto a los heridos, su atención. Hay inclusive dispositivos vinculados con la alimentación, higiene, bien digo, alimentación, higiene y seguridad y asistencia médica de las personas que son tomadas como prisioneros. Se prohíbe que el prisionero se transforme en rehén. Que la realidad sea otra cosa, allá vamos, ¿no? Pero si hablamos de la Convención de Ginebra, ¿sí?, hablamos de una convención esencialmente humanista, ¿sí? Nosotros estamos ahora frente a lo que es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es una rama de en realidad, de una derivación de un rango más importante, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, hablamos de distintos sectores. Aplicado a los conflictos armados, es el derecho internacional humanitario. ¿Por qué la convención? Bueno, entonces hablamos digamos, de que hay 4 convenciones de Ginebra, quiero decir, con distintos estatus y categorías de protección. No son los mismos los derechos, garantías y predisposiciones que se tiene con respecto a la población civil que con respecto a los beligerantes. Y ni hablemos de los combatientes, porque los combatientes también, o sea, a ver, la Convención de Ginebra no nos protege de la violencia de la guerra. La violencia es algo, consustancial con la guerra. Hoy estamos viendo una guerra por televisión y por los medios, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que es terrible, que es cruenta. Ahora bien, de lo que trata la Convención de Ginebra es de la posición abusiva que puede tener una parte beligerante en relación a gente que ha quedado fuera de combate, como los heridos, como los náufragos. Por ejemplo, la segunda Convención de Ginebra establece las inmunidades del buque hospital. Y bueno, nosotros tuvimos el hundimiento del general Belgrano, del buque General Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Entonces, una cosa es la realidad, y otra cosa es lo que la Convención diga. Pero, en definitiva, ¿quién garantiza el cumplimiento de estas obligaciones de guerra, chicas? ¿La ONU? No. Tradicionalmente, sí, perdón, yo interrumpí. No, los estados, digo. ¿Quién? Los estados. Tradicionalmente en el derecho internacional público siempre había una potencia protectora. Esa potencia protectora era un tercero neutral que venía a garantizar el cumplimiento de las leyes de la guerra por una o por otro bando. Pero esa función después pasó a ser cumplida por un organismo internacional específico, que es persona jurídica de derecho internacional, que surgió en el siglo XIX y que tiene un simbolito rojo en forma de cruz. La Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja es el organismo que por excelencia y tradición actual es el que garantiza. Entonces, ¿qué hace la Cruz Roja en el medio? La Cruz Roja en el medio justamente lo que tiene son garantías propias. O sea, la Convención de Ginebra, cuando se refiere, ¿sí?, a la potencia protectora o al organismo
encargado de cumplir con la fiscalización y exigencia de cumplimiento in situ de las obligaciones de guerra, es decir, de cumplimiento de las obligaciones de asistencia y protección con respecto a todos estos estatus, tiene también garantías propias. O sea, ya sea la Cruz Roja, ya sea una potencia protectora denominada por los beligerantes, o ya sea cualquier otro organismo humanitario, lo importante es que este organismo humanitario, potencia protectora, o tercero garante del cumplimiento de las obligaciones de guerra, tiene un montón de garantías y un montón de derechos, como por ejemplo el libre tránsito, la libre disponibilidad de todas las facilidades de socorro, es decir, que pueda disponer, movilizar y aplicar todas la medicación, la asistencia alimentaria y demás, de acuerdo a las reales necesidades y a la logística y estrategia que definan estos organismos. Entonces, esas garantías son importantes. Entonces, en las convenciones de La Haya, por ejemplo, existían en esa época potencias protectoras e iba surgiendo la Cruz Roja. Hoy es el organismo más generalizado para cumplir este rol. Profe, igual no me queda en claro bien la génesis de la Cruz Roja. O sea, ¿los estados que antes cuidaban, los estados protectores, le dieron origen a través de una convención, un protocolo o algo? En un primer momento eran, digamos, se designaba en algunos conflictos una potencia protectora que, digamos, intervenía como tercero neutral para justamente cumplir un rol de humanización. Fue un instrumento tradicional, no significa que haya sido un instrumento corriente. A ver, en el contexto de la preguerra particularmente, o sea, cuando los conflictos armados empiezan a internacionalizarse en forma masiva, normalmente los países están o de un bando o del otro bando. Entonces, esa posición de neutralidad cada vez se fue perdiendo más. Es decir, la aparición de organismos internacionales que específicamente se refirieran a la asistencia humanitaria, digamos, encontró un campo propicio. A su vez que, digamos, el derecho internacional humanitario se fue desarrollando, se fue llevando a la práctica, y bueno, la Cruz Roja es hoy por hoy el organismo más propicio para cumplir ese rol. En reemplazo o sustitución de esas potencias protectoras. A la par está el concepto de neutralidad. La neutralidad hoy por hoy inclusive cada vez es más difícil de asumir, porque por ejemplo, en las intervenciones y ataques, a ver, nosotros tenemos potencias que tradicionalmente han cumplido un rol de neutralidad. Suecia, Suiza, pero, por ejemplo, a ver, en una guerra informática, la neutralidad, yo no te voy a atacar a vos porque sos neutral. A ver, hay determinados instrumentos de agresión universal hoy que digamos, desdibujan el rol de neutralidad inclusive. Entonces, ese tema de potencias protectoras, pues, hace ya mucho tiempo que no existe más. Es más, en realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1946, cuando se firma la Carta de las Naciones Unidas, hay un tema ahí vinculado con la proscripción de la guerra, es decir, con que la guerra parecía una práctica prohibida y evitable en función de la experiencia de la Primera y especialmente de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se instala la Guerra Fría con una acumulación de arsenal atómico creciente, bélico creciente. Estaban las experiencias de Hiroshima y de Nagasaki. Algunos países comienzan con sus primeros ensayos nucleares. Muchos de ellos, bueno, después en la década del 50. Entonces la Comisión de Derecho Internacional advirtió que era necesario tratar el tema de la guerra y no negar el tema de la guerra.
Y fue por eso que las convenciones de Ginebra, ya había habido en el año 1929 algunas convenciones, se actualizan en el año 1949, se generan estos cuatro convenios, e inclusive estas convenciones de Ginebra también tienen una fuerte limitación, porque se refieren a los conflictos internacionales. Y los conflictos armados son conflictos armados, o sea, la internacionalidad es un adjetivo y no una sustancia de los conflictos armados. Entonces, en principio, la Convención de Ginebra no alcanzaba a un montón de movimientos beligerantes de carácter interno. Y los conflictos son bastante complicados, porque, por ejemplo, hay conflictos que son internos, hay conflictos que son internacionales, y hay conflictos que son internos internacionalizados. Por ejemplo, conflictos internos son muy fáciles de caracterizar, son los que tienen lugar fronteras adentro, por ejemplo, entre la facción oficial y un grupo sedicioso, entre la facción oficial y una comunidad beligerante, entre distintos grupos subversivos fronteras adentro, una guerra civil, un movimiento colonial, o sea, un movimiento de liberación nacional dentro de un Estado, que los ha habido muchos más en el siglo pasado, los sigue habiendo el día de hoy, y un conflicto internacional es claramente entre dos potencias o entre más. El tema es cuando en un conflicto interno, digamos, ese conflicto se internacionaliza. Por ejemplo, la guerra de los contras en Nicaragua, donde había una clara intervención norteamericana que venía y apoyaba a una facción. Entonces, ¿qué pasa? Había una logística, una asistencia militar, que hacía que ese conflicto, que en realidad era interno, se internacionalizara por la intervención de una potencia extranjera. Entonces, ¿qué rango le íbamos a dar a eso? Después de varias décadas de evolución, ¿qué es lo que pasó en el año 1977? La Convención de Ginebra tuvo una actualización a través de dos protocolos. Un protocolo que fue la actualización y aplicación de la Convención de Ginebra para los conflictos armados internacionales, y una actualización que en realidad fue la reforma al artículo 3 de cada una de las convenciones, que era la aplicación de la Convención de Ginebra a los conflictos armados no internacionales. No se habla de conflictos internos. Con lo cual, se universalizaron los conflictos armados, y se razonabilizó la aplicación de la Convención de Ginebra para la aplicación de cualquier conflicto armado sin su calificación como de interno o internacional. Se aplica entonces hoy por hoy tanto a los conflictos armados de carácter internacional como a los que no revisten esa condición. Entonces, si ustedes les preguntan cuál es el ámbito personal, el ámbito temporal y el ámbito material de las convenciones de Ginebra, ¿qué contestarían? Cuando hablamos de digamos, del aspecto temporal de una convención, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la época en que nació no, se creó. No, digamos, ¿a qué periodo se aplica la la duración? Convención de Ginebra? Porque la Convención de Ginebra se aplica a conflictos armados. Entonces, la dimensión temporal o el ámbito temporal de la Convención de Ginebra es su aplicación a todo conflicto armado, desde su génesis hasta su terminación. Y ahí hay un problema, porque la guerra se ha informalizado mucho. No es la guerra inclusive de la que hablaban por ejemplo, las convenciones de La Haya de 1899 y 1907 se referían a conflictos internacionales que, además, para hacer aplicación de las normas de La Haya, todas las partes intervinientes en el conflicto tenían que ser, todas las partes beligerantes tenían que ser partes en la convención, si no la convención no se aplicaba. Eso fue motivo de una discusión bastante importante. Y además,
los beligerantes eran ejércitos regulares, y si eran milicias o eran cuerpos voluntarios, tenían que reunir ciertas características. Entonces, ahí había un ámbito de aplicación personal de la Convención de La Haya, de las convenciones de La Haya, bien digo, que hacían que digamos que eran pocos los conflictos armados que quedaran comprendidos bajo todas las características, recaudos o requisitos que exigía la Convención de La Haya, internacionales, con un ejército regular. Entonces, piensen ustedes en la dinámica de la guerra de guerrillas, de territorios ocupados. Entonces, por ejemplo, la proliferación de francotiradores. Son distintas categorías, métodos y medios de combate que un poco se escapaban de tanta reglamentación. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Venía todo esto que el ámbito temporal de la Convención de Ginebra es desde el comienzo hasta la finalización del conflicto, haya o no haya declaración de guerra. Y se trata de un conflicto armado internacional o no internacional. Con lo cual, digamos, el universo de conflictos armados susceptible de reclamar la intervención de la Convención de Ginebra es mucho más amplio. Otra cuestión, cuando hablamos del ámbito personal, cuando hablamos del ámbito personal de la Convención de Ginebra, o de cualquier otro tipo de convención, estamos hablando de en cabeza de quién se colocan, ¿sí?, los derechos y obligaciones que la convención contiene. Habíamos dicho que los derechos que contienen la obligación van dirigidos a distintos estatus de personas: combatientes, digamos, beligerantes que han quedado fuera de combate, por ser prisioneros, heridos, náufragos, o civiles, o sea, personas que no participan de las hostilidades, especialmente en territorios ocupados. ¿Y las obligaciones en cabeza de quién? Por un lado de los estados, y por el otro lado de los dirigentes, o sea, se establecen también obligaciones de carácter personal, especialmente porque, ¿qué es lo que contiene la Convención? La Convención contiene la tipificación de ciertos delitos que se llaman, en esta Convención, crímenes de guerra. Entonces, esos crímenes de guerra tienen una clara imputación personal. De hecho, ¿cuál es la relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal? Ustedes vieron derecho internacional penal, ¿no es cierto? El derecho internacional penal comprende una serie, digamos, de crímenes internacionales, delitos internacionales y ciertas contravenciones internacionales. Entonces, los crímenes internacionales son los delitos más importantes y más graves, como por ejemplo el delito de genocidio, que está tipificado en realidad en la Convención de Ginebra sobre prevención y castigo del delito de genocidio. Y el crimen de guerra, por ejemplo, o el crimen de agresión, otro ejemplo. Entonces, los crímenes de agresión, vamos a la Carta de Naciones Unidas para averiguar cómo se tipifican. Pero los crímenes de guerra, en su tipificación, están comprendidos en las convenciones de Ginebra, y esas infracciones al derecho internacional humanitario, digamos, se castigan en otro ámbito, porque el derecho internacional humanitario, digamos, contiene ciertos propósitos, la aplicación de ciertos principios y la tipificación de ciertas conductas. Pero la punición le corresponde al derecho penal internacional. La Convención de Ginebra no tiene ninguna disposición vinculada ni con jurisdicción ni con competencia, sino que esos son extremos, juzgamiento, jurisdicción, competencia, que le competen al derecho penal internacional. El derecho penal internacional, en materia de jurisdicción, ha tenido tribunales ad hoc, que cuáles han sido, por ejemplo, inclusive antes de Ginebra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en particular. El de Nuremberg. El de Nuremberg, muy bien. Y había otro que no me acuerdo el nombre. El de Tokio. Tribunal de Nuremberg y Tribunal de Tokio. Y
con posterioridad a la Convención de Ginebra, en la década del 90, el Tribunal de Ruanda y el Tribunal de la ex Yugoslavia. En el año 1998 se firma el Tratado de Roma, que establece un tribunal con carácter permanente, que es la Corte Permanente, la Corte Penal Permanente, la Corte Penal Internacional, quiero decir, la CPI, la Corte Penal Internacional, que es un organismo de carácter permanente, que funciona en Holanda, y que justamente tiene a su cargo el juzgamiento de 4 crímenes internacionales. Uno de ellos, el crimen de guerra, pero, digamos, la Convención de Ginebra se encarga de la tipificación. Después, digamos, las conductas, juzgamientos, competencia, es resorte del derecho penal internacional a través de la Corte Penal Internacional en este momento. O sea, que la Convención de Ginebra no se agota en el derecho internacional humanitario. El derecho penal internacional, digamos, va por otro lado. Me explico a dónde quiero llegar. Entonces hablábamos de los ámbitos personales, temporales y materiales de la Convención. Los ámbitos materiales de la Convención es el contenido de la Convención, que, bueno, eran los derechos, obligaciones y garantías que establecen los 4 convenios, y bueno, la materialidad son los conflictos armados, ¿no es cierto? Con o sin declaración de guerra, es donde yo aplico, dónde aplico, cuándo aplico, y a quién le aplico Ginebra. Bueno, al final terminamos hablando de todo esto, pero por ahí era un poco necesario. No sé, ¿alguna otra cuestión? No. Normalmente yo he visto preguntas que son bastante generales con respecto a esta cuestión, que es el derecho. Yo tengo una duda. María. Porque me sigue confundiendo lo de los delitos y los crímenes. O sea, ¿los crímenes surgen del derecho penal internacional o de Ginebra? No entendí. El derecho penal internacional tiene distintas figuras de distintos rangos. Hay crímenes internacionales que lesionan bienes jurídicos de la comunidad internacional, como por ejemplo el delito de agresión, y que tienen la particularidad de ir contra la humanidad en su conjunto, y que históricamente y consuetudinariamente son consideradas faltas muy graves, porque lesionan bienes jurídicos muy valiosos para la comunidad internacional. Por ejemplo, yo te pregunto, María, ¿qué delito atenta, por ejemplo, contra la diversidad biológica y cultural? ¿El genocidio? Exactamente. Entonces, la Convención de Genocidio del año 1948 establece cuáles son las faltas graves para el delito de genocidio. E inclusive establece distintos grados de participación, e inclusive hasta cuestiones exculpatorias. Todo eso está en la Convención de Genocidio, ¿no es cierto? Pero, digamos, la consideración de la comunidad internacional hace que sea un delito, digamos, de primer rango, a los cuales denominamos crímenes internacionales. Después hay otras faltas que son graves, pero no son tan graves, como te decía, está mal, pero no está tan mal, de otro rango que son los delitos internacionales. ¿Qué son los delitos internacionales? Son los que afectan a una pluralidad de estados y también un bien jurídico de la comunidad internacional. Pero no es un bien jurídico de la comunidad internacional tan valioso como los de los crímenes internacionales. Agresión, genocidio, crimen de guerra. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que la destrucción, el saqueo de un yacimiento arqueológico es un daño a un bien común a la cultura de la humanidad. Entonces, pero eso no es un crimen internacional, es un delito internacional. El terrorismo, por ejemplo, hoy por hoy, es un delito internacional. Hay determinadas figuras, digamos, que están en tránsito de ser considerados delitos internacionales a crímenes internacionales.
como por ejemplo el daño al medio ambiente por las consecuencias que tiene. O sea, si hay incendios intencionales como los hubo hace 5 o 6 años en el Amazonas, que fuera de todo control del gobierno brasileño, afectan todo el medio ambiente, no solamente de Brasil, sino en forma inmediata de los países circundantes como Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, e indirectamente al orbe por la función que cumple el Amazonas en la regulación climática de todo el planeta. Entonces, bueno, ahí creo que estamos hablando, y la comunidad internacional lo está ponderando con el transcurso del tiempo, ya no de un delito internacional, sino posiblemente de un crimen internacional. Todavía no están hechos los consensos. De hecho, fíjense ustedes qué dinámico será el tema, que el Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, que en los artículos 5, 6, 7 y 8 establece cuáles son las figuras de los crímenes internacionales. En el artículo 123 establece, porque ¿qué pasa? El tratado tiene no solamente estatuye la Corte, sino que hay también una asamblea, hay una fiscalía que cumple un rol acusatorio. Entonces, la asamblea de los estados parte del Tratado de Roma tiene previsto reunirse cada 7 años a los fines de analizar la introducción de figuras y la modificación del tratado para enriquecer ese rango de crímenes internacionales. No me llamaría la atención que en una de sus próximas reuniones en algún momento exista digamos, el perfil o arista de los crímenes contra el medio ambiente internacional, con determinadas figuras y responsabilidades que entrarían digamos, en una caracterización mucho más específica para llamar la competencia material, personal y temporal de la Corte Penal Internacional. Por el momento es un delito internacional. Por ejemplo, todos aquellos delitos que atentan contra la seguridad marítima y la seguridad aérea también son considerados delitos internacionales. Entonces, nosotros, María, teníamos los crímenes internacionales como figura de primer rango, los delitos internacionales, y por último, las contravenciones, que si bien tienen cierto grado de gravedad, como por ejemplo, dañar cables y tuberías submarinas, la falsificación de moneda, la corrupción, eso es endémica que existe en forma generalizada. Esas son más bien las contravenciones. Inclusive, hasta el tráfico de pornografía es considerado una contravención, por más que sean, porque atentan contra una moralidad media, atentan contra la economía de mercado, tienen esas características las contravenciones internacionales, son figuras de menor entidad, si se quiere. Más allá de que puedan ser particularmente gravosas, sobre todo contemplando determinado tipo de aristas, sobre todo morales, pero bueno, Bassiouni, que es un autor ya fallecido, que tiene mucho escrito, analizado y reflexionado sobre este tema, es el que hace esa clasificación tripartita entre crímenes, delitos y contravenciones. El derecho internacional está llamado fundamentalmente a través de la Corte Penal Internacional en el tema de crímenes internacionales. Lo demás, bueno, llama a distintos tipos de jurisdicción y competencia. En algún momento nosotros vimos cómo la piratería, que es un delito internacional, que está previsto en el artículo 120 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que justamente se refiere a la toma o incautación de un buque, de su tripulación, e inclusive de una aeronave o su tripulación, con un propósito personal, es un delito internacional y llama a la jurisdicción de distintos estados. No sé si está claro, María, entonces la distinción entre crímenes, delitos y contravenciones, ¿sí? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, les decía,
Normalmente, bueno, ¿en qué consiste el derecho internacional humanitario? Los ámbitos de aplicación, personal, material y temporal, la evolución. Y bueno, cuando les digan en qué consiste, justamente desarrollar que tiene dos vertientes, con el objetivo que tiene cada una. Pero bueno, otra cosa mucho no se me ocurre. ¿Quieren adelantar alguna, si estuvieron leyendo algo sobre el derecho del mar o algo sobre este tema? ¿Quiere que lo dejemos diferido para el miércoles que viene? El miércoles que viene lo quieren hacer presencial, lo hacemos por esta misma vía. Díganme ustedes qué quieren hacer. ¿Les parece bien si nos encontramos por esta misma vía? Sí. Bueno, hay consenso con respecto a eso. Bueno. Profe, ¿Sí? derecho económico de integración regional. ¿De eso va a haber clase o...? No tengo idea. Abril. Dijo Medel que no entra ese tema. No es un tema que yo tenga asignado y no sé, o sea, vos te referís a Mercosur, o sea, el derecho de la integración, Porque ¿no? me estaba fijando en el libro y son un montón de hojas y yo digo, hola. En realidad el coordinador y a quien le tendrían que preguntar es a Nicolás Medel. Si él expresamente les ha dicho que no irá. Buenísimo, gracias. Profe, ¿y la próxima clase que vamos a ver o ya la de repaso? Sería la de repaso de los temas que yo tengo asignados. Profe, y también que Medel, ¿no? Nicolás Medel, sí, señora. Me iba a decir Mendel. Dijo algo del derecho de la Antártida, que no sé si lo vimos en otra clase, y nadie lo dio en nuestra comisión, pero que en la otra comisión sé que lo dieron. Yo lo consulté y nadie me dijo gran cosa del tema de... Ustedes evidentemente lo van a tener que leer. Qué raro que en la comisión nuestra, Florencia Méndola no les dijo nada de Antártida. ¿Qué van a ver? Con ella este viernes no ven nada porque es feriado. Derecho internacional humano era. Sí, de los derechos humanos. ¿Qué cosa? Perdón. Derecho internacional de los derechos humanos, dijo que iba a dar así. Bien, o sea, está bien, el sistema europeo y el sistema americano, el derecho internacional de los derechos humanos. Bien. No sé qué decirles con respecto a Antártida, que hace frío en la Antártida. Yo lo que vi, no sé si está relacionado con ese tema, que lo tratan en la bolilla del uso de la fuerza, que dice que no se aplicaba, ¿cómo era? Porque lo leí porque... No, Abril, en realidad es un tema autónomo, porque hay un tratado antártico. A ver. No, yo lo leí con lo de la libre determinación de los pueblos. Yo lo leí con lo de Malvinas, que lo relacionaba con el principio de, claro. O sea, lo que decía el Reino Unido y lo que decía Argentina con respecto a ese conflicto, como que menciona Antártida, pero... Es un tema disociado, tanto de principio de libre determinación de los pueblos, como de la cuestión Malvinas. Porque, a ver, la Antártida es una zona común, así como nosotros caracterizábamos la vez pasada los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad, los polos son zonas comunes, y por lo tanto, a ver, no hay posibilidades de reivindicar soberanía sobre Antártida porque es una zona común, como es una zona común el espacio ultraterrestre. Entonces, así como hay una convención del espacio ultraterrestre, también hay un tratado antártico. Entonces, ¿qué es lo que importa de Antártida? En cierta forma, que bueno, ya que nadie lo dio, yo le voy a dedicar unos minutos a Antártida el miércoles que viene. Pero bueno, como si ustedes quieren ir leyendo, digamos, vayan leyendo sobre estas premisas. Primero, ¿cómo se llega a la elaboración del Tratado Antártico del año 1959? Porque, digamos, sobre la Antártida hubo distintas reivindicaciones territoriales a principios del siglo XX, donde, por ejemplo, Argentina, Nueva Zelanda, por proximidad, decían, bueno, esto está frente a nuestras costas,
acá desembarcamos nosotros, especialmente la Argentina, Chile. Nos peleábamos entre nosotros para ver, bueno, la proyección de Chile, digamos, abarcaba parte de lo que pretendía la Argentina. La República Argentina pretendía parte de lo que pretendía Chile. Gran Bretaña, desde las Malvinas, también hacía su propia proyección, y por lo tanto había un sector marítimo, un sector antártico británico. Entonces, otros estados venían y reclamaban distintas porciones en función del hecho del descubrimiento y exploración, como por ejemplo Amundsen, que había venido desde Noruega, había explorado, había descubierto el Polo Sur. Entonces, bueno, ustedes saben que el hecho del descubrimiento otorga derechos en el plano del derecho internacional. Entonces, bueno, venían por ese lado. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a establecer bases, la Guerra Fría, y no es porque la Antártida sea el continente frío, sino la Guerra Fría posta entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, generó también que esas rispideces abarcaran la Antártida y la competencia militar. Entonces, en un determinado momento, en el año 1959, año geofísico internacional en Washington, dijeron, bueno, vamos a abrir el paraguas, vamos a tratar de que la Antártida esté exenta de la Guerra Fría. La Guerra Fría parece que no tiene límites, sobre todo entre fines de los 50 y principios de los 60, la Guerra Fría fue muy álgida, fue la Revolución Cubana, fue la influencia rusa en Cuba, fue la instalación de los misiles en Cuba en la época del gobierno de Kennedy. Bueno, el año 59, que fue un poco inmediato anterior, año geofísico internacional, se llama a una reunión específica para tratar la cuestión antártica, y ahí surge el Tratado Antártico. Entonces, digamos, la primera premisa sobre la que ustedes tienen que estudiar es cómo se llegó a la elaboración del Tratado Antártico, qué fue el año geofísico internacional y cuál era ese contexto internacional en el cual se firmó el Tratado Antártico. La segunda premisa o segunda consigna es ¿por qué sistema y no Tratado Antártico? Porque el Tratado Antártico después va a ir evolucionando con sucesivos enriquecimientos temáticos y de partes. Entonces, en algún momento, el Tratado Antártico entre 13 miembros originales, que eran los 13 países que reivindicaban territorio sobre la Antártida, digamos, después se transforma en sistema, porque en los sucesivos tratados que fueron enriqueciendo el sistema antártico, digamos, las partes contratantes de esos acuerdos fueron muchas más. Porque, digamos, al ser un continente tan rico, bueno, tercera premisa, entonces, segunda premisa, ¿cómo pasamos de un tratado antártico a un sistema antártico y por qué? Tercera premisa, ¿qué categoría jurídica tiene la Antártida? Bueno, esa categoría jurídica viene de la declaración del artículo 1 del Tratado Antártico, que es tierra consagrada a la paz y a la ciencia, y con eso ya le pusieron el sellito de que es una zona común, una zona común conceptualmente equiparable a los fondos marinos, conceptualmente equiparable al espacio ultraterrestre, pero con un régimen propio a partir del Tratado Antártico y de todos los tratados que, digamos, sucedieron y complementan e integran el Tratado Antártico. Y después, la trascendencia de ciertas cláusulas del Tratado Antártico, que son muy poquitas, pero que para que ustedes las vayan viendo, que es el contenido y trascendencia de la cláusula primera, el contenido y trascendencia de la cláusula cuarta, el contenido y trascendencia de la cláusula sexta. Si es posible, bueno, lo leen todo, pero ahí están las cláusulas más importantes. Y después establecer un paralelismo entre la evolución del Tratado Antártico y la evolución del derecho internacional del medio ambiente, en el sentido en que, digamos, justamente los tratados que integran el Tratado Antártico van a ser tratados que se van a referir, en general, a la explotación de recursos o a la delimitación del continente antártico para evitar la explotación por parte de otros estados, y justamente para preservar ese territorio antártico para la paz y para la ciencia. Con lo cual, tendríamos que establecer una última premisa para ustedes, que es el concepto y trascendencia de la convergencia atlántica.
La convergencia atlántica se refiere justamente al límite que tiene el continente antártico, que no solamente, porque el continente es complejo, el continente antártico. Tiene una zona de tierra, normalmente cubierta por hielos. Ahora parece ser que el proceso de deshielo va minando y va dejando determinados roqueríos y demás, especialmente en la península de Weddell, que es donde están las bases de Comodoro Marambi y demás, que están bastante elevadas. Es como una lengua que sale del sector antártico. Por acá hay cordilleras, la cordillera de los Andes se prolonga en una dorsal del continente antártico y demás, y fuera de esa componente terrestre hay mucho hielo, barreras de hielo y demás, y también hay un sector, digamos, marítimo y de plataforma continental antártica que desarrolla determinadas características atmosféricas, biológicas, climáticas, de fauna y demás, hasta la corriente antártica, que justamente es esa convergente, que son corrientes marítimas que rodean el continente antártico, y es donde se produce el cambio de temperatura y salinidad de las aguas, y por lo tanto ahí salimos del ambiente antártico y entramos netamente en el ambiente del Océano Índico, en el ambiente del Océano Pacífico y en el ambiente del Océano Atlántico. Por lo tanto, ya entramos en otra esfera del derecho internacional, que es alta mar y el derecho internacional del mar. Y ahí salimos del continente antártico. Entonces, hay protocolos que integran el Tratado Antártico y que justamente hacen hincapié en que el continente antártico y las normas tuitivas de la Antártida se extienden hasta esa convergencia antártica. Estos son los lineamientos generales bajo los cuales les pido que lean el tema de la Antártida, así lo podemos tratar como parte de nuestro repaso del día miércoles, y de paso ya asumo el tema y queda una duda menos. ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias, profe. No, por favor. El material, bueno, el libro de cátedra me parece que está bien, el Tratado Antártico es muy cortito, short and sweet, y bueno, no sé, alguna otra cuestión para agregar, no se me ocurre. Bueno, la bibliografía clásica, porque Barbosa trata el tema de Antártida y demás. ¿Estamos? Saludos a la convención de la Foca, sobre todo este fin de semana que va a ser muy frío, dijeron, entre el viernes y el domingo. Bueno, chicas, Clima llegamos perfecto para estudiar. si tienen un poco más de tiempo, algo calentito, van calefaccionando, se pueden juntar madre e hija, ¿no? Agasajan a papá y de paso, ¿cómo se dice? Estudien. Dejan a papá haciendo el almuerzo y ustedes estudien. Bueno. Mucha suerte, mucha lucidez, buen estudio, y quiero verlas el miércoles que viene así con un mito en la cabeza y esas cosas sádicas. ¿Puede ser? Bueno, en serio, buena semana para todas. Nada más, ¿no? Igualmente. Nada más. Gracias, profe. Feliz día. Muchas Igualmente, gracias. feliz día. Gracias. Muchas gracias. Que anden muy bien. Adiós. Adiós, adiós.